El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de la riqueza la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra entiende, ese dará fruto y producirá 160 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos un fuerte aplauso a esta palabra del Señor que se ha proclamado en esta asamblea. Recordamos que hoy celebramos a San Charbelio, como lo dicen así en su nombre, es decir, San Charbel, para más conocido y más conocimiento de todos. Bueno, San Charbelio Ulose, es decir, recuerden ustedes que tiene su nombre, José, como tal, Charbel, ¿no? Más conocido, ¿no? Así como cuando uno entra antiguamente, o seguramente todavía hay algunas órdenes, por ejemplo, se llama usted Simón y entonces le cambian por un nombre significativo. Y así pasaba en este contexto, ¿no? San Charbelio, como le llaman, más conocido, es decir, San Charbel Maculf, especialmente recuerden ustedes que es presbítero de la orden de los maronitas libaneses. Y por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, él mismo decide libre y voluntariamente, porque nadie lo obliga, pero sí inspirado tal vez por el Espíritu, pues decide abandonar el cenobio de Anaya, allá en el Líbano Medio Oriente, ¿no? Y entonces se va al desierto. Seguramente quiso tener una vida de ermitaño en la soledad y en el desierto. Y desde ahí ora en la mañana, en el día, en la noche, y ahí es una vida de sacrificio y también de ayuno, también es una vida de mucho sacrificio, porque lo conocemos por el padre Escobar, que es un sacerdote eudista que quiso optar por ese estilo de vida y renunció a muchas de las comodidades que tenía, e inclusive sus bienes materiales los dejó a su familia y dijo a sus familiares, hermanos, hermanas y demás, y dijo: me voy a entregarme al Señor en esta vida monástica, en esta vida casi de ermitaño, en una vida donde prácticamente va en la soledad. Y él, hoy en día lo han entrevistado por EWTN y ha hecho varias predicaciones a través de esta red o a través de estos medios de televisión, y hablando precisamente de las situaciones del mundo. Pero bueno, estamos hablando de San Charbel. Yo creo que es interesante lo que él hacía. En vida es una persona que sanaba a muchas personas, claro, con el poder de Dios, porque es su entrega, es su servicio. Y también en vida tenía el carisma también de decir a la gente y guiar a la gente, porque mucha gente lo iba y lo consultaba en situaciones de pronto difíciles, y él con una palabra de sabiduría o de conocimiento le decía a la gente lo que tenía que hacer. Y hubo muchas conversiones. Y también cuando la gente se confesaba y no decía los pecados, un poco parecido al santo cura de Ars, que les decía también los pecaditos, o también a San Pío de Petricina. Son grandes santos de nuestra iglesia que tienen el don del conocimiento, y entonces en ese sentido le dicen a la gente: le falta un pecadito por ahí guardado en el cuarto de San Alejo. Entonces así pasaba con él, pero se le dice que tuvo muchos milagros en vida, pero también todos ustedes saben que también ha tenido sobre todo milagros hoy en día. Y las personas el día de hoy, hay una oración muy especial porque se llama el de los imposibles. Si tenemos nosotros alguna frustración, tenemos algún desamor, no sé, algún seminarista por ahí, o alguno de ustedes, o alguna persona por ahí externa, claro está, ¿no? O alguna situación, un conflicto en un matrimonio, o un problema económico,
pues debe decirle a San Charbel que le dé la gracia también de que le ayude a salir de esa situación. Bueno, hoy en día, cuando las personas van a este lugar, no he ido, pero no tengo la experiencia de ir, algún día iré, en el nombre de Dios, cuando pase esta pandemia, dicen que la tumba de él expide un aceite, y ese aceite la gente lo toma y lo comercializa, pero más allá de comercializarlo, es que con este aceite muchas personas se han sanado. El aceite de San Charbel también es muy famoso, por eso mismo, más allá de cualquier cosa, pues sabemos que como murió, en ese sentido, murió en santidad, pues tiene experiencias interesantes. El Papa Pablo VI lo canonizó el 9 de octubre de 1977. Muchos de ustedes seguramente no habían nacido todavía, y acá los seminaristas sí que menos, pero eso fue durante un sínodo mundial de obispos donde se reunieron y ahí fue canonizado en especial por Pablo VI. Entonces, de esta manera, pues decimos nosotros que este hace parte de nuestra tradición, aunque sea de nuestra Iglesia Católica oriental, pero también hace parte de nuestra tradición católica en el mundo, por eso es más conocido en el mundo oriental, pero también ahora en el mundo occidental. Yo creo que el día de hoy, cuando nosotros hablamos del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, hablamos de proyectos, así como cada uno de ustedes tiene un proyecto en la vida. Yo creo que hoy el Señor nos está hablando de ese proyecto de Dios en cada uno de nosotros. Y hay 4 tipos de proyectos. El primer tipo de proyecto es aquella semilla que se siembra al lado del camino. Y seguramente son aquellas personas que no entienden la palabra de Dios. Y entonces el maligno roba lo sembrado. El pájaro roba lo sembrado. Y así pasa con muchos proyectos. Hay proyectos que de pronto no nos llevan a la salvación, o hay proyectos que de pronto son muy superficiales. A veces nosotros pensamos que lo más importante en este mundo es el mundo material y resulta que nos equivocamos, porque es cuando más nosotros estamos vacíos por dentro. Porque lo más importante es que nosotros tengamos un proyecto conforme a la voluntad del Señor. El proyecto de vida. Hoy nos está presentando cuál es tu proyecto de vida. El primero, aquellas personas que se preocupan por lo superficial, ¿no? ¿Y lo superficial qué es? Lo superfluo. Recuerden ustedes que hay un filósofo que lo invitaron precisamente a un comercio en aquel momento, y entonces él recorrió todo el comercio y después llegó y dijo: ahora sí me doy cuenta que todo lo que vi no me sirve para nada, porque él, y se la atañe la frase de que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. De ahí los filósofos también han sacado una sabia doctrina. Si ustedes observan, el comercio nos está imponiendo cosas, pero nosotros en estos días hemos vivido sin nada. No hemos tenido necesidad de ir al comercio, los centros comerciales están cerrados, y así muchas cosas, porque lo más importante es la vida interna. Por eso no podemos nosotros sembrar, sobre todo a lo largo del camino. No podemos sembrar al lado del camino, no podemos sembrar en la superficie, no podemos tener un proyecto de vida superficial. Yo creo que muchas personas y muchos de nosotros, cuando tenemos un proyecto superficial, pues precisamente viene un problema, y como no tenemos raíces, pues cualquier viento precisamente como que nos lleva. ¿Para dónde va Vicente? Para donde lo lleve la gente. Por eso el que no sabe para dónde va, pues para cualquier bus le sirve, ¿no? Y si nosotros no sabemos para dónde va nuestra dirección, no nos enfocamos, no nos centramos, pues vivimos a lo largo del camino. Por eso hay una frase que me gusta mucho de Monseñor Caro, que fue obispo de Soacha, que decía: si nosotros no nos ocupamos, nos ocupan. Diríamos nosotros, si nosotros no planeamos la vida, nos la planean. Y así pasa. Cuando te ven desocupadito por ahí, te dicen: oiga, usted que no está haciendo nada, venga a hacer algo. Así pasa. Y entonces eso pasa en la vida. Por eso entonces el primer proyecto es aquellas personas que siembran en lo superficial. El segundo proyecto, a mí me parece bien interesante porque siembra en terreno pedregoso. El terreno pedregoso pues significa el que escucha la palabra de Dios, la acepta con alegría, es el entusiasmo. A veces nuestro entusiasmo dura muy poco. A veces nosotros nos hace falta constancia. Entonces decimos, por ejemplo aquí, Carlos nos dijo: voy a madrugar todos los días a hacer deporte. Y con qué entusiasmo nos decía y nos invitaba.
y llegó unos días, seguramente fue a hacer deporte y luego dijo, ay no, ya me cansé, o tal vez luego tuve un poco de pereza, o luego ya no me levanté. Entonces así pasa, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por esa piedra, la pereza, o nos dejamos llevar por aquellos proyectos que en un momento pensamos en hacer algo interesante y entonces nos pueden más otras cosas. Las piedras son los obstáculos que tenemos en la vida y a veces nosotros nos dejamos vencer por los obstáculos. ¿Cuántos de ustedes han dicho ya no puedo más con este matrimonio, voy a tirar la toalla? ¿O cuántos sacerdotes hemos dicho alguna vez en la vida ya no puedo más con ese sacerdocio, entonces voy a tirar el alba, voy a tirar la estola, o voy a tirar el hábito en el caso de los religiosos y así? O tantos seminaristas que han dicho ya no puedo más con ese seminario, es muy pesado, es que idiomas me queda duro, o es que filosofía me queda duro, y entonces tenemos que volver los ojos a San Charbel para pedirle que nos dé la constancia, la perseverancia, o también los ojos a Santo Cura de Ars, el Santo Cura de Ars que le costaba el estudio y le costaba el latín, y que hasta los formadores lo fueron pasando hasta que llegó a un pueblo, al pueblo de Ars, y ahí en ese pueblo de Ars hizo grandes prodigios a punta del Santísimo. Entonces también puede ser que a veces nosotros nos dejamos llenar por el entusiasmo del momento y luego como que se nos apaga el entusiasmo, como que la flecha no, al principio tenía mucho entusiasmo, pero luego como que se cayó a lo largo del camino. Y así pasa en nuestra vida. ¿Cuántos proyectos nosotros hemos empezado y de pronto no hemos concluido? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos pensadas hacer y de pronto no hemos concluido? Por eso es interesante que nosotros perseveremos, no nos podemos dejar vencer por los obstáculos que tiene la vida, por los problemas que tiene la vida. Y en ese momento no podemos dejarnos vencer por lo que está pasando. Puede ser que esté pasando dificultades, podemos ser que estemos en algún momento de pronto desempleados, o de pronto pasando hambre, o de pronto desesperados por el encierro, pero nosotros no tenemos nada que hacer afuera, no tenemos nada que hacer. Y más en estos días, algunas personas me llamaban y me dijeron, padre, en estos días ha habido muertes por accidente, muertes por violencia, y a veces inclusive se han incrementado los robos y demás. Entonces precisamente no tienen nada que hacer afuera para que evites también todas esas cosas. Hay cosas de pronto en las cuales sí tenemos que poner atención, y es cuando nosotros tenemos que centrarnos más en lo que estamos haciendo. Y bueno, viene otra que es la zarza, ¿no? La zarza significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan, y entonces queda estéril, no da vida. Esa zarza no te da vida. Ese proyecto que siembras, cuando un proyecto está como mezclado con el mal, pues el mal ahoga ese proyecto. Cuando nosotros hacemos un negocio y ese negocio no está claro, pues esa situación de ese negocio lo que va a ahogar el buen negocio. Y así pasa. Y así ha pasado en el día de hoy. Aquellas personas que en vez de preocuparse por ayudar a los demás, están pensando en cómo sacar partido para sí, pues esa es la cizaña. O también podríamos hablar del pecado, o también podríamos hablar del maligno. Cuando nosotros no tenemos un proyecto claro con un objetivo, no tenemos un proyecto en la vida como debe ser, pues viene el maligno y entonces nos roba esa gracia, esa bendición. Una persona me llamaba y me decía, padre, lo que pasa es que tengo una situación difícil en mi familia. Y yo le preguntaba por qué, y me decía pues porque el esposo no tiene trabajo hace un tiempo, y porque ella la contrataron, por decir así, medio tiempo, bueno, un resto de cosas. Y pues obviamente yo le decía, pues hay algo que realmente no está dejando que esa bendición llegue a tu vida, a tu corazón. A veces nosotros, y por el pecado personal o por alguna situación que hemos abierto puertas al mal, no dejamos que la bendición llegue a nuestra vida. Y por eso entonces esa zarza ahoga esos grandes proyectos que tenemos en la vida. Si un seminarista, por ejemplo, en este caminar llega a la zarza, o llega una persona y le dice, ay, usted no sea tontico, no sea bobito, usted qué está haciendo ahí, perdiendo el tiempo, y entonces llega y esa zarza pues obviamente lo termina sacando del seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es toda la seducción de los momentos, de las cosas
momentáneas. Por eso habla de la seducción de las riquezas. Y entonces usted le dice, usted que está perdiendo el tiempo ahí, usted mejor sea un gran empresario, usted mejor gane platica, etc. Y entonces nos dejamos llevar por la seducción de la riqueza. Y esa es precisamente la zarza que no nos ayuda a crecer en nuestra vida. Pero bueno, viene ese último proyecto de vida que realmente es el que a todos nosotros nos debe ayudar. Lo sembrado en tierra buena, la tierra somos nosotros. El corazón del hombre es la tierra que es dócil. Pues significa el que escucha la palabra, la entiende, pues hay que entender no solamente con la razón, sino también con el corazón, ¿no? Hay que dejar que la palabra de Dios haga eco en nuestra vida y a partir de ahí dé fruto. Y es decir, nosotros en nuestra condición de seres humanos tenemos ese propósito, tenemos ese proyecto bien sembrado en el corazón. Y por eso tenemos que hacer. Da fruto y ese producirá 160 o 30 por uno, es decir, es la persona que realmente da cosecha. Hay que dar cosecha en la vida. Todos nosotros estamos llamados a dar cosecha. Yo creo que el Señor nos dio dones, carismas para ponerlos a producir y al servicio de los demás. Y pues obviamente sabemos que vendrá el juicio, pero el juicio es dar razón de lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida. Y nosotros todos los días tenemos que dar razón. Por eso es interesante cuando las hermanas, por ejemplo las monjitas en el colegio, cuando estaba estudiando, decían, ojalá que todos los días hagamos nuestro examen de conciencia. Y entonces, claro, uno pensaba y uno decía, bueno, ¿qué hice bien, qué hice mal? Y entonces mañana si no he hecho nada bien, entonces mañana voy a hacer una obra de caridad. Y entonces uno reflexiona. Y eso lo decían las hermanas, las religiosas, precisamente en aquellas personas que estudiamos en colegios, especialmente en colegios católicos. Y bueno, hace parte de nuestra vida, ¿no? Yo creo que también de la espiritualidad budista, cuando San Juan Eudes dice que hay que agradecer al Señor por todo y agradecer al Señor por el día que termina y la noche que llega. Y que hoy en día pues es el gran eslogan del minuto de Dios, ¿no? En tus manos, Señor, encomendamos este día que termina, la noche que llega, ¿no? Este día que está terminando y la noche que llega, y pues obviamente todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia, tenemos que encomendarlo al Señor. Este día que está concluyendo, y eso es la vida, ¿no? Cada día es una historia, cada día es una vida. Y eso es entenderlo desde los salmos. Un día puede ser una historia, una vida. El día que amanece, el día que está a lo largo de toda la historia, también está amaneciendo, los proyectos amanecen, hay que cumplir con la paga y al final, recuerden ustedes que en esa otra parábola a cada uno le pagó igual. El que trabajó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 20 horas, a todos les pagó el Señor igualito. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios en nuestra vida. No se trata de tener nuestra lógica racional clara, sino tener la lógica de Dios. ¿Cuál es la lógica de Dios en nuestra vida? Y eso es lo que pasa en cada una de nuestras vidas. Pidamos al Señor que nos dé la gracia también de que nosotros podamos trabajar y poder producir lo que nosotros hemos recibido en esta vida. Y yo sé que si cada uno de ustedes analiza todo lo que ha recibido el Señor le da el 100 por 1. Amén. Amén.